La mañana del 6 de agosto de 1945 amaneció clara sobre Hiroshima. El cielo estaba despejado, casi azul, sin una sola nube que anunciara lo que estaba por ocurrir. En las calles, la ciudad despertaba como lo había hecho durante siglos, con el sonido de las bicicletas, el murmullo de las conversaciones matutinas, el aroma del té recién hecho escapando por las ventanas de madera. Era un día como cualquier otro, y para un hombre llamado Tsutomu Yamaguchi, también lo era. Tenía 29 años. Caminaba con paso firme hacia los astilleros donde trabajaba, pensando, probablemente, en que ese era su último día en aquella ciudad. Llevaba meses lejos de casa, lejos de su esposa, lejos de su hijo pequeño. Esa misma tarde, tomaría un tren de regreso a Nagasaki, su hogar. Solo le faltaba recoger un sello de identificación que había olvidado en la oficina. Un detalle insignificante. Un trámite menor que lo obligó a desviar su camino unos minutos. Esos minutos lo salvarían y, al mismo tiempo, lo condenarían a convertirse en testigo de algo que ningún ser humano debería ver jamás. Mientras caminaba, escuchó el zumbido distante de un motor. Levantó la vista. Un avión solitario cruzaba el cielo, alto, casi silencioso, ajeno a la vida que se desarrollaba debajo. No era una escena extraña en tiempos de guerra. Japón llevaba años conviviendo con el sonido de los bombarderos. Pero algo en ese instante se sintió distinto. El avión dejó caer dos pequeños objetos sujetos a paracaídas, y por una fracción de segundo, el mundo pareció contener la respiración. Entonces, llegó la luz. No fue una explosión como las que Yamaguchi había imaginado en sus peores pesadillas de guerra. Fue algo más antiguo, más primitivo, más aterrador. Una claridad blanca y total, como si el sol mismo hubiera caído sobre la tierra. Por un instante, no hubo sombras. No hubo sonido, solo luz. Lo que Tsutomu Yamaguchi no podía saber en ese momento era que acababa de sobrevivir a la primera bomba atómica utilizada contra seres humanos en la historia. Y mucho menos podía imaginar que, 3 días después, el destino lo llevaría a presenciar la segunda. Esta es la historia de un hombre común, un ingeniero, un esposo, un padre, un hombre que no buscó la gloria, ni la convirtió jamás en una hazaña personal. Simplemente sobrevivió. 2 veces, y durante el resto de su vida tuvo que aprender a cargar con el peso de haber visto 2 veces el fin del mundo. Para entender lo que estaba a punto de vivir, primero hay que entender quién era antes de que todo cambiara. Tsutomu Yamaguchi había nacido en 1916, en la propia ciudad de Nagasaki, en una época en que Japón comenzaba a transformarse a un ritmo vertiginoso. Crecimiento industrial, modernización acelerada y al mismo tiempo un nacionalismo cada vez más rígido que terminaría arrastrando al país hacia la guerra. Como muchos jóvenes de su generación, Yamaguchi no eligió ese camino. Simplemente nació dentro de él. Desde joven mostró interés por el dibujo técnico y la ingeniería naval. No era un soldado ni un héroe de guerra. Era, ante todo, un hombre de oficina, de planos y cálculos, de mediciones precisas y plazos de entrega. Ingresó a trabajar para Mitsubishi Heavy Industries, una de las compañías más importantes del Japón industrial, diseñando estructuras de buques petroleros. Su mundo era el de los tableros de dibujo, no el de los campos de batalla. Tenía esposa, Hisako, y un hijo pequeño. Una vida sencilla, ordenada, construida con el esfuerzo silencioso de quien solo quiere llegar a fin de mes y volver a casa. Pero el Japón de 1945 ya no era un lugar donde la vida sencilla pudiera mantenerse intacta. La guerra había devorado recursos, ciudades, familias enteras. El racionamiento era constante. El miedo, también. Y aunque Yamaguchi nunca empuñó un arma, la guerra terminaría golpeándolo con una fuerza que ningún soldado en el frente podría haber imaginado. A mediados de 1945,
fue enviado a Hiroshima en una misión de trabajo de varios meses, junto a 2 colegas, para finalizar el diseño de un petrolero. Era un viaje más, una tarea más, dentro de la rutina de un ingeniero comprometido con su empresa. Nadie podía sospechar que esa ciudad, en ese verano, se convertiría en el escenario de un experimento militar sin precedentes en la historia humana. El 6 de agosto, mientras Estados Unidos buscaba forzar la rendición de Japón y poner fin a la guerra en el Pacífico, un bombardero B-29, llamado Enola Gay, despegó desde la isla de Tinian con un único propósito: lanzar sobre Hiroshima una bomba jamás utilizada antes, conocida bajo el nombre en código de Little Boy. A bordo, una tripulación entrenada para una misión que cambiaría el curso de la historia militar para siempre. A las 8:15 de la mañana, la bomba fue liberada sobre la ciudad. 43 segundos después, detonó a varios cientos de metros de altura, liberando una energía equivalente a miles de toneladas de explosivo convencional. En cuestión de segundos, el centro de Hiroshima fue arrasado. Decenas de miles de personas murieron de manera instantánea. La temperatura en el epicentro alcanzó niveles capaces de vaporizar materia orgánica. Las estructuras de madera ardieron como papel. El aire mismo pareció incendiarse. Yamaguchi se encontraba a poco más de 3 kilómetros del epicentro cuando vio el destello. Su entrenamiento básico de defensa antiaérea hizo el resto. Se arrojó al suelo, cubrió sus ojos y oídos, y esperó. La onda de choque llegó segundos después, arrancándolo del piso y arrastrándolo varios metros. El mundo se llenó de un estruendo que parecía no tener fin, mezclado con el crujido de edificios desplomándose y el aullido del viento abrasador. Cuando logró incorporarse, no reconoció el paisaje frente a él. Donde antes había calles, casas, comercios, ahora solo existía una llanura de escombros humeantes. El cielo se había oscurecido, no por la noche, sino por una columna de humo y polvo que ascendía como un monstruo viviente sobre la ciudad. Tenía quemaduras severas en el rostro, los brazos y el torso. Su piel, expuesta directamente al calor de la explosión, comenzaba a desprenderse en algunos sectores, y sin embargo, estaba vivo. A su alrededor, decenas de personas caminaban como sonámbulos, con la piel colgando, los ojos perdidos, buscando agua, buscando a sus familias, buscando un sentido a lo que acababa de suceder. El silencio que siguió a la explosión fue, según describiría más tarde, casi tan aterrador como el ruido inicial, un silencio roto solo por gemidos, por el crepitar del fuego, por el llanto distante de quienes aún tenían fuerzas para llorar. No existían palabras preparadas para lo que estaba ocurriendo. Nadie, en ningún rincón del planeta, había presenciado antes algo semejante. No había precedente histórico, no había instrucciones, no había forma de procesar mentalmente una destrucción de esa magnitud en cuestión de segundos. Los pocos médicos que quedaban en pie intentaban atender a una marea de heridos que superaba cualquier capacidad humana de respuesta. El agua de los pozos y canales, contaminada y caliente, se convirtió sin embargo en el único alivio posible para miles de personas que, desesperadas por el calor abrasador de sus propios cuerpos quemados, se arrastraban hacia los ríos, sin saber que muchos de ellos no volverían a salir. Yamaguchi avanzaba entre ese paisaje casi sin comprender del todo lo que sus propios ojos registraban. Cada paso lo acercaba a escenas que, según relataría décadas más tarde, jamás logró borrar de su memoria. Niños llamando a sus madres entre los escombros, ancianos inmóviles recostados contra postes carbonizados, familias enteras buscándose unas a otras entre cuerpos que ya no podían identificarse. La ciudad que conocía, con sus calles ordenadas y su ritmo cotidiano, había sido sustituida por un territorio irreconocible, hostil, ajeno a cualquier noción previa de lo que significaba la guerra. Yamaguchi logró reunirse con sus 2 colegas, ambos también heridos, pero con vida. Juntos, comenzaron a caminar,
sin rumbo claro, simplemente alejándose del infierno que los rodeaba. La ciudad que conocían había desaparecido. En su lugar quedaba un territorio irreconocible, sembrado de cuerpos, de ruinas, de un calor que parecía no tener origen y no tener fin. Pasaron la noche refugiados junto a otros sobrevivientes, en condiciones precarias, sin atención médica adecuada, sin certeza de qué vendría después. Yamaguchi sangraba, tenía fiebre, y cada movimiento le costaba un dolor que apenas podía describir. Pero algo en su interior, quizás el instinto más básico de supervivencia, quizás el pensamiento fijo en su esposa y su hijo esperándolo en Nagasaki, lo empujó a seguir adelante. Al día siguiente, decidido a regresar a casa, se dirigió hacia la estación de trenes. El trayecto fue, en sus propias palabras posteriores, un recorrido por un paisaje que parecía sacado de una pesadilla colectiva. Cruzó puentes retorcidos por el calor, esquivó cuerpos que flotaban en los ríos, caminó entre edificios reducidos a esqueletos de concreto ennegrecido. En un punto, para poder avanzar, tuvo que entrar al agua y nadar entre los cuerpos de quienes no habían sobrevivido. Logró finalmente abordar un tren repleto de heridos, quemados, personas en estado de shock que viajaban en silencio absoluto, como si las palabras ya no tuvieran sentido frente a lo que habían vivido. El viaje hacia Nagasaki se convirtió en una travesía entre dos mundos: el infierno que dejaba atrás y la incertidumbre de lo que encontraría al llegar. Cuando finalmente arribó a Nagasaki, en la madrugada del 8 de agosto, su aspecto era tan devastador que ni siquiera el médico que lo atendió, un antiguo compañero de escuela, logró reconocerlo de inmediato. Sus manos y su rostro estaban cubiertos de quemaduras profundas. Cuando finalmente llegó a su casa, vendado de la cabeza a los pies, su propia madre tardó en aceptar que aquel hombre desfigurado era su hijo. A pesar de todo, había logrado lo que parecía imposible: salir vivo de Hiroshima y regresar a los brazos de su familia. Por un breve instante, quizás permitió que su mente descansara, que el peso del horror se aligerara un poco al sentir nuevamente la seguridad del hogar. Pero ese alivio estaba destinado a durar muy poco. El 9 de agosto, apenas un día después de su regreso, y todavía cubierto de vendas, Yamaguchi decidió presentarse en su trabajo para informar a sus superiores sobre lo ocurrido en Hiroshima. Era un hombre disciplinado, formado en una cultura donde el deber no se negociaba ni siquiera frente al propio dolor. Llegó a la oficina de Mitsubishi en Nagasaki y, alrededor de las 11 de la mañana, comenzó a relatarle a su jefe la magnitud de lo que había visto. Una ciudad entera destruida por un solo artefacto. Un destello capaz de borrar miles de vidas en un instante. Su jefe, incrédulo ante semejante relato, llegó a decirle que estaba exagerando, que era imposible que un único proyectil pudiera causar una destrucción de esa escala. Y en ese instante, mientras las palabras de Yamaguchi todavía intentaban describir lo indescriptible, la habitación se llenó nuevamente de una luz blanca, cegadora, idéntica a la que había visto 3 días antes. Por un segundo, antes de que su cuerpo reaccionara, un único pensamiento cruzó su mente: que la nube de Hiroshima lo había seguido hasta allí. A las 11:02 de la mañana del 9 de agosto de 1945, el bombardero estadounidense Bockscar dejó caer sobre Nagasaki una segunda bomba atómica, conocida como Fat Man, de un poder incluso mayor al de la utilizada en Hiroshima. La explosión se produjo sobre el valle de Urakami, a pocos kilómetros del astillero donde Yamaguchi trabajaba. La estructura del edificio, ubicada en un punto parcialmente protegido por la geografía montañosa de la ciudad, resistió lo suficiente para salvar la vida de quienes se encontraban dentro. Yamaguchi, siguiendo el mismo instinto que lo había salvado en Hiroshima, se arrojó al suelo en el instante en que la luz inundó la habitación. Sus compañeros, sin tiempo de pensar, replicaron exactamente el mismo movimiento que él acababa de describirles segundos antes. Esa coincidencia
Ese gesto reflejo aprendido de su propio relato probablemente le salvó la vida a todos. Las ventanas estallaron. El edificio se sacudió con violencia. Afuera, la ciudad volvía a sumirse en el mismo caos que Yamaguchi ya conocía de manera demasiado íntima. Fuego, humo, gritos, destrucción absoluta. Pero esta vez no era una ciudad lejana. Era su propio hogar. Ileso por la explosión en sí, aunque devastado emocionalmente, Yamaguchi salió de las ruinas del edificio con una sola idea en la cabeza: su familia. Corrió, con el cuerpo todavía dolorido por las heridas de Hiroshima, hacia donde vivía, atravesando nuevamente un escenario de destrucción que parecía una cruel repetición de lo que ya había sobrevivido días antes. Para su alivio, encontró a su esposa y a su hijo con vida, aunque no ilesos. Su esposa había quedado expuesta a la lluvia negra, esa precipitación cargada de partículas radioactivas que caería sobre buena parte de la región en las horas posteriores a la explosión, y que con el tiempo se revelaría como una sentencia silenciosa para la salud de muchos sobrevivientes. En los días siguientes, sin acceso a curaciones adecuadas para sus heridas previas, Yamaguchi desarrolló fiebre alta y vómitos constantes, síntomas característicos de la exposición a la radiación. Su cuerpo, ya debilitado por las quemaduras de Hiroshima, ahora debía enfrentar además los efectos invisibles pero profundamente destructivos de una segunda dosis de radiación. Perdió la audición de un oído de manera permanente. Su cabello cayó por completo durante un tiempo. Las cicatrices que quedarían en su piel serían apenas el rastro visible de un daño que, en realidad, alcanzaba mucho más profundo. Pero sobrevivió. Otra vez. 6 días después de la bomba sobre Nagasaki, el 15 de agosto de 1945, el emperador Hirohito anunció por radio la rendición incondicional de Japón. La guerra, que durante años había consumido al país entero, llegaba finalmente a su fin. Para millones de japoneses, la noticia trajo una mezcla compleja de alivio, vergüenza y devastación. Para Yamaguchi, significó simplemente que ya no habría una tercera bomba esperándolo en algún rincón del país. En los meses siguientes, mientras Japón comenzaba el largo y doloroso proceso de reconstrucción bajo ocupación aliada, Yamaguchi se concentró en recuperarse y en sostener a su familia. Trabajó como traductor para las fuerzas de ocupación estadounidenses, ejerció como docente durante un tiempo y finalmente regresó a su antiguo empleo en Mitsubishi, retomando el diseño de buques, como si una parte de él necesitara aferrarse a la normalidad de los planos y los cálculos para no quebrarse del todo. Durante décadas, Yamaguchi no habló públicamente de lo que había vivido. Como muchos sobrevivientes de su generación, cargó su historia en silencio, quizás por pudor, quizás por el peso del estigma que durante años recayó sobre los hibakusha, las personas afectadas por las bombas, muchas veces discriminadas o señaladas en la sociedad japonesa de posguerra. Se conformó con vivir, con trabajar, con criar a una familia que crecería con 2 hijas más en los años 50. Pero el cuerpo y la mente no olvidan tan fácilmente. A lo largo de los años, enfrentó problemas de salud recurrentes asociados a la exposición radiactiva. Cataratas, episodios de leucemia, dolores crónicos derivados de sus quemaduras. Su esposa, también superviviente de la bomba de Nagasaki, padecería enfermedades similares hasta el final de sus días. Y uno de sus hijos, nacido apenas el año anterior a las explosiones, llevaría también las consecuencias invisibles de la radiación durante el resto de su vida. Fue recién entrado en sus 80 años cuando Yamaguchi decidió romper su silencio. Escribió un libro de memorias y un poemario, dejando por escrito lo que durante décadas había mantenido guardado. Participó en documentales, dio entrevistas y finalmente, en 2006, viajó hasta la sede de las Naciones Unidas en Nueva York para hablar frente al mundo sobre la urgencia del desarme nuclear. Allí, ya anciano, pronunció palabras que resonarían mucho más allá de esa sala.
que haber vivido 2 veces el horror atómico y sobrevivido era, de alguna manera, su destino, y que ese destino le imponía la responsabilidad de contarlo. En enero de 2009, solicitó formalmente al gobierno japonés que se reconociera su condición de superviviente de ambas bombas. 2 meses después, en marzo de ese año, el reconocimiento llegó. Tsutomu Yamaguchi se convirtió en la única persona oficialmente certificada por el Estado japonés como Niju Hibakusha, doble superviviente de las bombas atómicas. Entre las más de 500,000 de personas reconocidas como Hibakusha en Japón, él quedaría como un caso único, un nombre que la historia no podría dejar de mencionar. Murió el 4 de enero de 2010, a los 93 años, a causa de un cáncer de estómago. Pocos días antes de su fallecimiento, había recibido en su habitación de hospital al director de cine James Cameron, interesado en llevar su historia a la pantalla. Hasta el final, Yamaguchi siguió siendo lo que había sido siempre, un hombre dispuesto a contar lo que había visto, para que nadie más tuviera que vivirlo. ¿Qué nos queda entonces de la historia de Tsutomu Yamaguchi? Tal vez la lección más profunda no esté en la escala del horror que presenció, sino en lo ordinario de su vida antes de que todo cambiara. No era un militar, ni un científico, ni una figura destinada a la historia. Era un hombre que diseñaba barcos, que extrañaba a su esposa, que quería volver a casa. La guerra y el azar lo colocaron, no una, sino 2 veces, en el lugar exacto donde el ser humano decidió desatar el poder más destructivo jamás creado. Su historia no es la de un héroe que enfrentó el peligro con valentía. Es la historia de alguien que sobrevivió por entrenamiento, por instinto, por pura casualidad, y que después tuvo que aprender a vivir con ese peso durante el resto de sus días. Una vida marcada por el dolor físico, por la pérdida, por el silencio prolongado, pero también por la capacidad humana de seguir adelante, de formar una familia, de encontrar, décadas después, las palabras necesarias para advertir al mundo sobre lo que jamás debería repetirse. No corresponde a esta historia señalar culpables ni tomar partido en los debates que, 80 años después, todavía dividen a historiadores y sociedades enteras sobre la decisión de utilizar esas armas. Lo que sí corresponde es detenerse, por un momento, en la fragilidad absoluta de la existencia humana, en lo delgada que puede ser la línea entre la vida y la muerte, en cómo un sello de identificación olvidado en una oficina puede significar la diferencia entre desaparecer en un instante o vivir 93 años para contarlo. Pensemos, por un segundo, en todas las decisiones diminutas que conducen a un destino. Un tren que se toma o que se pierde por minutos. Un objeto olvidado que obliga a desviar el camino. Una posición física, casi accidental, dentro de un edificio que resiste mientras otros colapsan. Ninguna de esas decisiones fue heroica. Ninguna fue planeada. Y sin embargo, juntas, terminaron escribiendo la historia de un hombre que el destino eligió, sin que él lo pidiera, como testigo doble del momento exacto en que la humanidad cruzó un umbral que ya no tendría retorno. Hay algo profundamente inquietante y al mismo tiempo profundamente humano en imaginar la cantidad de personas comunes que, como Yamaguchi, atravesaron el siglo XX sin que sus nombres quedaran registrados en ningún libro de historia, simplemente porque el azar no los puso 2 veces en el lugar exacto donde caería una bomba atómica. Su historia no lo distingue por ser más fuerte, más sabio o más valiente que cualquiera de ellos. Lo distingue únicamente la coincidencia. Y quizás sea justamente esa falta de heroísmo deliberado lo que vuelve su historia tan difícil de olvidar. Cualquiera, en su lugar, podría haber sido él. Tsutomu Yamaguchi no eligió ser testigo del fin del mundo 2 veces, pero eligió, ya anciano, no dejar que ese horror muriera con él en silencio. Y quizás esa sea, al final,
la verdadera definición de sobrevivir. No solo seguir respirando después del desastre, sino encontrar, contra todo pronóstico, una razón para seguir contando la historia.